¿Sí ven la pantalla? Sí, sí, ya se ve. Ay, se me perdió el cosito. Ay, bueno, buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre los biodiscos. Mi compañera Milagros Castilla y mi persona. Vamos a comenzar con qué son los biodiscos. Bueno, para el momento en que uno va a elegir un sistema que debe ser implementado para el tratamiento de aguas residuales, ya sean pequeñas poblaciones o en grandes industrias, pues es necesario estudiar diferentes variables con el fin de que la inversión a realizar sea lo más rentable y ajustada posible. También tenemos que tener en cuenta que la instalación sea específicamente adecuada, que dure pues un largo periodo de tiempo y que sea ambientalmente sostenible. Uno de los sistemas más recientes para el tratamiento de aguas residuales es el contador biológico rotatorio, o comúnmente conocido como biodiscos. Entonces, pues este sistema de tratamiento biológico secundario es usado para la remoción de la demanda bioquímica de oxígeno y para el pulido de fluentes nitrificados. Su uso habitual se da en pequeñas y medianas poblaciones y puede ser empleado para los siguientes objetivos, ya sea la eliminación de DBO5, la nitrificación por tratamiento biológico del nitrógeno amoniacal, la desnitrificación por tratamiento biológico del nitrógeno nítrico actuando en ambiente carente de oxígeno, ya sea en biodiscos sumergidos. Vamos a hablar un poco sobre la historia. Uno de los principales factores por los que se necesitó pues, el tratamiento de aguas residuales fue el crecimiento poblacional en el siglo XIX, ya que enfermedades como el cólera llevaron a la necesidad de drenar el agua mediante sistemas más sofisticados y por lo tanto pues esto impulsó el tratamiento de aguas residuales para el uso humano, entre otros. La tecnología por aquel entonces pues no era muy sofisticada para entender la naturaleza y el comportamiento biológico que tiene el agua residual como lo es hoy en día, por lo que se limitaba mucho las posibilidades de trabajar a grandes escalas. A finales de este siglo, se desarrollaron modelos matemáticos para predecir comportamientos de la materia orgánica y así poder diseñar sistemas que la consumieran, como es el caso de los biodiscos. El biodisco se utilizó por primera vez en Alemania en 1900 y en Estados Unidos en 1929. Las dos primeras referencias de biodiscos fueron en madera, donde el medio de soporte giratorio estaba formado por unas planchas, y la segunda fue desarrollada por Ponjulat en 1909, donde pues el medio estaba formado por un cilindro de material poroso y giraba sobre su eje horizontal. Después, en el 1957, pues ya se empezaron a probar materiales diferentes a la madera, ya sea el hierro, y el principal problema de estos prebiodiscos era que se deterioraban muy rápido, y esto dio lugar a nuevas líneas de investigación para soportes plásticos para la formación de las biopelículas. Hasta en 1960 no se instaló el primer biodisco de forma comercial y fue a nivel europeo. Con el avance de los materiales también pues, se avanza en el tratamiento del agua, y en 1978 se comienzan a diseñar los primeros biodiscos para la nitrificación. Y actualmente pues esto permitió diseñar los contadores biológicos rotativos, o sea biodiscos, para las sobrecargas de caudal, para diferentes parámetros de partida, diferentes tipos de industria, municipios pequeños o municipios más grandes, y para mantenimiento. Como todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales poseen ventajas y desventajas respecto pues a otros equipos, dependiendo hacia dónde vaya dirigido su uso. Estos biodiscos eh, brindan una remoción de demanda bioquímica del oxígeno entre un 80 y un 95%, dependiendo principalmente del agua residual a tratar. Estos son los criterios y de diseño y las partes. Bueno, el sistema se dispone de 4 etapas. Señalarlo.
el sistema se compone de 4 etapas, como lo pueden observar aquí. No se pueden menos de 3 y pues el agua entra aquí en la primera etapa y avanza de etapa en etapa y en cada una opera con un mezclado completo en la cual pues se encuentra en equilibrio dinámico del crecimiento de la película biológica. Luego, bueno, generalmente el flujo de agua residual es paralelo al eje. Entonces, puede fluir de forma perpendicular. El biodisco se puede diseñar de uno o varios módulos y cada módulo tiene dentro de 3 a 4 etapas. En la figura 2 pueden ver cómo se muestran las diferentes distribuciones de un sistema por biodiscos. Y algunas de las variables que pueden afectar el proceso son la temperatura, el pH, la salinidad, la carga orgánica e hidráulica, la recirculación del efluente, entre otras. Los biodiscos están compuestos en su mayoría por un eje principal, aquí lo podemos ver, por la estructura soporte con guías, que son medialunas, los rotores de discos, que son los ejes de los rotores de disco, las guías de posiciones de disco, los guías de los extremos de los rotores de los discos y los discos de contacto, los rodamientos, el grupo de accionamiento motriz y la cubierta de protección de discos. La imagen que tenemos acá es de un biodisco que está sumergido a un 30%. Los biodiscos son construidos generalmente en polietileno y con aras a siempre aumentar la eficiencia del tratamiento, haciendo que se mantenga un contacto uniforme de la biopelícula con el agua residual y así pues se lleva a cabo correctamente el proceso de oxidación biológica y el extendimiento del tiempo de exposición. El tanque que encierra estos biodiscos puede ser de concreto, acero o fibra, maximizando así la efectividad del funcionamiento y evitando accidentes. Y de esta forma, bueno, tienen una forma circular y alargada, y esto debido a que de esta forma se eliminan espacios muertos en los que se podrían acumular sólidos causando olores y condiciones sépticas. El eje de rotación en este sistema generalmente se ve impulsado por un mecanismo que puede ser mecánico como de aire. Mila. Bueno, ¿cómo funcionan? Esto se divide en 4 pasos. Primero, la entrada y tanque de sedimentación primaria. El agua bruta de llegada entra a este tanque a través de la tubuladora de entrada, donde se produce una primera sedimentación de materia sólida. Los sólidos sedimentados se extraerán periódicamente por parte de la persona que esté manejando el biodisco. El paso a la primera etapa de contacto se realiza pues a través de un orificio que comunica ambas cámaras. Esta primera cámara está calculada y dimensionada para que pueda actuar como depósito atendiendo a las fluctuaciones que pueda ocurrir en el flujo del fluido durante un periodo corto y ocasional. El segundo paso es la primera etapa de contacto y recepción de recirculación. En esta etapa se realiza la primera toma de contacto entre el agua bruta de entrada y los discos. La superficie de los discos se coloniza de forma natural, formando un recubrimiento bastante visible. Esto da paso a la segunda etapa de contacto, donde se ha dispuesto un vertedero fijo en el tabique que separa ambas cámaras. El nivel del agua en esta etapa fluctuará de la misma manera en que lo haga el tanque de sedimentación primaria. Por otro lado, en esta primera etapa se recepciona el fango recirculado, el cual proviene del tanque de sedimentación secundaria. La tercera etapa sería la segunda etapa de contacto. En esta segunda etapa de contacto, gracias a la concepción de sistemas de vertedero entre ambas etapas, se consigue un nivel de agua con menos fluctuaciones, favoreciendo el proceso y su salida hacia el tanque de sedimentación secundaria. Con este proceso de 2 etapas se consigue aumentar el crecimiento de la biomasa de forma equilibrada y constante. El agua saldrá hacia la salida y tanque de sedimentación secundaria
por unas tubuladuras dispuestas para tal fin. La cuarta y última etapa sería la salida y tanque de sedimentación secundaria. En esta última cámara se produce la sedimentación de la materia sólida restante del proceso, a la cual se le relacionan dos operaciones. La primera es la recirculación de los sedimentos hacia la primera cámara de contacto. Esto se da mediante una bomba que se sumerge en la recirculación temporalizada. Por otro lado, el caudal a recircular se regulará mediante una válvula manual que está dispuesta en la tubería de impulsión. Y la segunda operación sería la extracción periódica de los sedimentos por parte de la persona que está administrando el biodisco. El agua decantada sale del equipo por gravedad a través de una salida dispuesta en su perímetro, finalizando así este proceso. Pasa más. Bueno, las ventajas y desventajas de los biodiscos. Entre las ventajas más destacadas que encontramos puede ser que tiene un funcionamiento sencillo, no requiere recirculación de los fangos, ya que el fango activado del proceso es el que permanece adherido a los discos. Y si la carga aumenta, la película bacteriana crece espontáneamente y los sólidos en suspensión a la salida del biodisco disminuyen. Y si la carga disminuye, la biomasa se desprende y aumentan los sólidos en el afluente al decantador secundario. Otra ventaja puede ser que no es necesario controlar la concentración del licor de mezcla, ya que el fango extraído es un desecho del proceso y ha de eliminarse como mejor convenga. Ahí podemos encontrar en la diapositiva las otras ventajas. Y bueno, las desventajas que podemos encontrar son que son sensibles a los cambios de temperatura. El proceso es relativamente nuevo y no hay parámetros definidos de diseño para estos. Se acumulan los sólidos en el disco. El costo del sistema es bastante elevado por tener que importarse de otros países como Estados Unidos. Siguiente. Bueno, aplicaciones de control y mantenimiento. Aplicaciones, control y mantenimiento. Los sistemas de biodiscos tienen numerosas aplicaciones, tanto para aguas residuales urbanas como para aguas residuales industriales. Estos sistemas se pueden emplear para las comunidades, hoteles, aeropuertos, hospitales, mataderos, fábricas, entre otros. El mantenimiento y control de los biodiscos consiste en, primero, revisar la apariencia de la biomasa, ya que puede ser gris claro, cambiando gradualmente a marrón en la segunda etapa y marrón oscuro en el extremo de la impulsión del rotor. Si la capa de la biomasa es excesivamente gruesa y el color que predomina es gris en todas las partes, esto indica una condición de sobrecarga. Segundo, revisar visualmente todas las partes que componen el equipo. El estado en que se encuentran las tubuladuras de entrada y salida, el engrase de las partes móviles, la colmatación de biomasa en los discos, el correcto recorrido de la boya de control del nivel de mínimos, que esté libre de obstáculos y que no exista fuga por fisura en el equipo. Comprobar que el motor reductor funcione con un movimiento continuo y sin ruidos extraños apreciables. El ciclo de recirculación de la bomba es el correcto en cuanto a tiempo de trabajo y caudal recirculado. Y que la boya de mínimos realice la función de paro en su posición. Si se realizan operaciones de mantenimiento o de extracción de sedimentos, se debe comprobar que el motor reductor esté en una posición de off, la bomba de recirculación esté en su posición de off y los operarios encargados de las operaciones de mantenimiento tengan la competencia y la calificación necesaria para ello. Comprobar el desgaste mecánico de las piezas con movimiento, ya que en las tareas de mantenimiento y limpieza se deberá cuidar especialmente que la maquinaria esté desconectada y bloqueada para evitar accidentes. Siguiente. Bueno, ese es un video que se lo vamos a mandar por Fernando, ahora que le mandemos esto. Y bueno, esa fue la bibliografía que utilizamos. Gracias.
me salgo.